tardes, bienvenidos a Conexiones. Es miércoles 20 de marzo de 2018. Un abrazo fraterno a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Como siempre, usted nos encuentra en las plataformas digitales. Estamos en la transmisión simultánea a través del fanpage de TVO Canal 23, también en Periscope en Twitter. Si desea, también puede descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Dos números tendremos habilitados: 2263-0023, 2264-9179. Pueden tomar nota y participar cuando usted lo desee. Desde luego, esto será después del primer segmento de Conexiones. Antes de presentar a nuestro invitado de esta tarde, quiero mostrarles a ustedes los temas que están en la agenda de los principales medios de comunicación de nuestro país. Lo tiene ahora en pantalla. La prensa gráfica dice: primera ronda de cambios en el gabinete. Óscar Ortiz y Roberto Lorenzana quedaron con el control del gobierno. Políticos critican que no se haya tocado la conducción de seguridad y salud, y aquí tiene un poco más el detalle. Dice que ante los resultados electorales desfavorables para el FMLN, el presidente de la República anunció ayer 8 movimientos de funcionarios en su gabinete de gobierno, a un poco más de un año para finalizar su gestión. Ahí tiene usted un poco los relevos, los movimientos que se han dado. También quién sustituye a quién. El caso más evidente, Nelson Fuentes, que será ahora el nuevo ministro de Hacienda en sustitución de Carlos Cáceres, quien pasará se supone a llenar la plaza de embajador de El Salvador en México. Luego está el resto de movimientos donde Roberto Lorenzana por eso se convierte en secretario de Comunicaciones. Eso es lo que está pasando. Desde luego, Marco Fortín, el presidente de ANDA, que sale de esa institución y llega Felipe Rivas. Este es un poco el seguimiento también de la prensa gráfica. Los cambios que la población esperaba en el gobierno no se dieron, dicen los políticos. De reacciones, los residentes del Hospital Rosales, que están sin recibir salario, denuncian que se les tenía que haber pagado en febrero. Sin embargo, ni el director del Rosales ni las autoridades de MinSal o el Ministerio de Salud les han notificado por qué no les cancelan. Diario El Mundo dice: Sánchez nombra a Ortiz en secretaría clave del gobierno, y hace referencia a todas esas modificaciones que se han dado al interior del Ejecutivo. Aquí se está hablando también del otro tema de 35 instituciones del Estado que reprueban el acceso a la información pública y el Estado que confía a privados sus documentos. La alcaldía de San Salvador, dice Diario El Mundo, gastó 31.9 millones de dólares en bienes y servicios en 2016. Las estadísticas que tienen que ver también con el tema de ejecuciones de gastos según el Ministerio de Hacienda. Esa gráfica en la parte inferior que está viendo usted ahí demuestra un poco cómo se ha disparado el tema presupuestario de 2015 a 2016. El diario de hoy dice: el gobierno sin cambios en la seguridad ni en salud. La foto destacada tiene que ver con el Matador y el Mago. Dice Mario el Matador Kempes, mundialista de Argentina, rinde tributo a Jorge el Mágico González por sus 60 años. Esto tiene que ver también siempre en el seguimiento del diario de hoy sobre los cambios. Dice: el gobierno rota a varios funcionarios tras la derrota del 4 de marzo. El área de seguridad que se mantuvo intacta y los sindicatos de salud que piden caras nuevas. Ernesto Mason, que inicia la transición en la alcaldía capitalina. Esta es una actividad que se ha desarrollado el día de ayer, donde los equipos de transición de Ernesto Mason y el alcalde saliente se han reunido para iniciar ese proceso. De esto estaremos hablando con nuestro invitado, un poco sobre esta trama que se originó también allí de la posible influencia rusa en las elecciones, el proceso electoral donde eligieron a Donald Trump en Estados Unidos. Las cuentas vinculadas a la trama rusa que agitan la polémica, se hablaba ahí entonces de la Liga y también de Donald Trump. Esta información que se desarrolló en septiembre de 2017. Pues bueno, de estos temas estaremos hablando con nuestro invitado de esta tarde. Queremos agradecer que nos acompañe en nuestros estudios acá en San Salvador, Rodolfo Salazar. Él es el presidente y CEO de Ideas World International. Es un gusto, Rodolfo, que nos acompañes esta tarde y podamos hablar de todo este tema. Te decía al principio de cómo el tema de lo virtual, cómo se entrelaza con lo real y lo real con lo virtual, viceversa, digamos, todo lo que está ocurriendo con la penetración del Internet, las redes sociales, el Internet de las cosas y de tantas cosas que tenemos que hablar, desde luego, la influencia de redes sociales en el tema político y electoral. Bienvenido, es un gusto. Muchas gracias, William. Creo que es un tema bien interesante porque ya ahora tenemos una realidad mezclada. O sea, ya no es lo virtual y lo real. Lo real tiene una extensión que es virtual y lo virtual tiene una extensión que es real,
y eso se mezcla. Entonces esa mezcla nos da un mundo distinto con reglas distintas. Bueno, y tú eres un experto en la materia y creo que tendremos una entrevista muy interesante, importante para que ustedes tomen nota también. Vamos a hacer un buen análisis, esperamos colocar en perspectiva este tema muy relevante para la vida ya de cualquier país en el mundo. Dos números tenemos habilitados, 2263-0023, 2264-9179. Pueden participar después del segundo segmento de Conexiones. Rodolfo, entonces comencemos con esta parte. Ya nos dabas en breves palabras, digamos, esa introducción, pero a ver si podemos ampliar un poco más. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 15, 20 años a nivel mundial con bueno, Internet tiene mucho más tiempo de haber aparecido, ¿no? Asumiríamos que el Internet se utilizó inicialmente como un instrumento estrictamente de operaciones militares en Estados Unidos. ¿Es correcto eso o eso está un poco más como los mitos que hay alrededor de Internet? No, Internet nace como una red de comunicación militar y entre universidades y académicos, ¿verdad? Evoluciona en el tiempo a que esté en las manos de muchas más personas y como es una red que fue creada para poder mantener la comunicación funcionando, no importando la forma en la que se diluya, ¿verdad? Internet ha seguido creciendo y ha seguido teniendo nuevas capacidades a través de los anchos de banda que están sucediendo año con año, ¿verdad? Y todos los cambios tecnológicos. Yo creo que aquí vale la pena hablar del Círculo de Innovación Tecnológica. El Círculo de Innovación Tecnológica tiene tres componentes importantes. El primero tiene que ver con la capacidad computacional que cada año, ahora cada año, cada 12, 18 meses, antes eso era lo que le llamaban la ley de Moore, se duplica. Y eso significa que cada año tienes poder computacional a menor costo, casi a la mitad del costo. Tienes poder computacional en espacios más pequeños y tienes poder computacional que puede consumir menos electricidad. Entonces puedes ponerlo en casi cualquier cosa. Ahora, por eso las capacidades que tenemos en los teléfonos y en otros dispositivos, ¿verdad? La segunda parte de este ciclo de innovación tecnológica tiene que ver con el almacenamiento de datos y de información. Sí. Que también cada año se triplica, no se duplica, se triplica la capacidad y los formatos. Y ahora el formato está pasando a la nube, o sea que todavía antes podías decir, bueno, los USBs iban haciéndose cada vez más pequeños y más baratos. Pues ahora ya en realidad andar un USB para muchas personas no es ni siquiera una necesidad. Bueno, y si nos vamos, perdón Rodolfo, si nos vamos mucho más atrás, lo que teníamos en las disqueteras, en las computadoras, ¿no? Era el famoso disco, ¿cuál era la medida del más grande? Habían dos floppies, era el floppy, bueno, había uno más grande que ese no lo vi todavía yo, pero el que conocimos habitualmente, digamos. Era el de 5 1/4 y había el de 3 y medio. El de 3 y medio, ¿no? Sí. Digamos, y con poca capacidad, un par de archivos y llenaban un disco de esos, ¿no? Sí, yo recuerdo que yo instalé Windows 95 y tenía 26 disquetes. Imagínate, 26 disquetes uno tras otro para poder instalar el sistema operativo únicamente. Vale, entonces fuimos progresando en eso. Ahora, obviamente, eso quedó como parte de la historia del Internet, ¿no? Yo todavía conservo en mi casa algunos de esos disquetes y a veces le tomo fotos para subirlo a redes sociales, simplemente para que porque no sé si los millennials conocieron todavía eso, creo que no, ¿no? No creo. Y si acaso lo conocerán como parte de la historia del Internet, pero es interesante porque cómo se ha ido transformando todo. Entonces, estabas en el USB, por ejemplo. Sí, entonces el tema de lo almacenamiento digital o el almacenamiento en formatos digitales ahora ha evolucionado tanto que hay servicios que tú puedes tener. Por ejemplo, el servicio que tenemos nosotros en mi casa para almacenamiento de fotografías es Google Fotos, y Google Fotos te da por $1.99 almacenamiento de 100 gigabytes de información de fotos. O sea, ahorita ya subí todas las fotos que teníamos guardadas en algún momento en digital, están subidas en la nube, ya no necesito dispositivos físicos, ¿verdad? Entonces esa es la otra evolución. Y la tercera tiene que ver con la conectividad, que es la ley de McAfee. Y McAfee lo que dice es que la cantidad, el valor de una red no tiene que ver con los anchos de banda únicamente. O sea que
no tiene que ver con las carreteras, tiene que ver con cuánta gente las recorre. Entonces, el valor de una red es cuántas personas están usando esta red. Y por eso Claro. estas redes ahora que las podemos ver a distintos niveles, podemos ver las redes de comunicación teniendo una capa de redes sociales, una capa de redes de medios digitales, ¿verdad? Y todas esas capas se interlazan, ¿verdad? Y entre más personas recorren de una carretera a otra, es todavía más importante para la humanidad. A ver, y si nos vamos al símil entonces con una carretera real y estamos hablando de una carretera solo por ser carretera no tiene sentido. Hay que tener vehículos, autobuses que transporten. Entonces, si nos vamos al símil, ¿cómo lo explicas? Ese sería, bueno, primero, que no importa el ancho de la carretera, Sí. sino que lo que importa cuánta gente lo transita. O sea, y después el medio en que lo transitas también es relevante, pero es más relevante cuántas personas están transitando la carretera para que esa carretera se vuelva importante. Entonces, Internet, al día de hoy, imagínate el último número que estaba viendo, todos los días hay 600,000 personas nuevas conectadas a Internet. 600,000 personas nuevas a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Y aquí nosotros, el número que tengo es que salvadoreños, hay conectados alrededor de 3.3 millones de salvadoreños que están conectados todos los meses de forma activa en Internet. La conexión a través de un smartphone, la laptop, etcétera, o sea, de cualquier forma. La conexión, ahora si tú ves la mayoría de redes, la conexión principal es el móvil, inclusive más que una tablet, porque las tablets llegaron en algún momento a crecer Claro. en términos de conexión, inclusive más que una tablet. Entonces, la parte de PC ha quedado como que relegada, la parte de tablet está comenzando a quedar relegada y la parte del móvil, o sea, la conexión a través de un dispositivo de teléfono, ¿verdad? Es la conexión que más utilizamos nosotros las personas y aquí inclusive en Sí. El Salvador. Bueno, pero es que de hecho un teléfono de esto tiene el precio mucho más que el precio de una laptop normal, digamos, pequeña. En algunos casos así Y es. prácticamente andas la oficina en tus manos. Sí, exacto, porque puedes hacer exactamente cualquier cosa que hicieras en tu oficina desde un dispositivo móvil. Rodolfo, hacia donde vamos es ya algo inevitable, esto no se detiene, tiene sus ventajas, sus desventajas. Si hacer un poco retrospectiva, preguntaba, ¿no? Hace unos 15, te decía, unos 15, 20 años atrás, ¿visualizabas un poco lo que tenemos ahora a nivel mundial o lo que el país está viviendo? Porque vaya, este programa, por ejemplo, lo transmitimos a través de la señal abierta, estamos también a través del cable de Tigo, claro, pero hay una transmisión importantísima a través de redes sociales, ¿no? Y el caso concreto de Twitter y también en Facebook, por ejemplo. Sí, mira, yo creo que los cambios han sido tan fenomenales, tan grandes, que nadie se los hubiera podido imaginar de la forma en como los estamos viviendo, ¿verdad? Hay muchas personas que hicieron la combinación de todas estas tecnologías y las pusieron en un libro, ¿verdad? Y acertaron en algunas cosas y otras no. Yo creo que como persona, yo nunca me imaginé que iba a tener mi celular todo el día y que no lo iba a apagar. Claro. O Sí. sea, yo me duermo Sí. y el celular está encendido y tampoco iba a tener la dependencia que tengo ahora de un dispositivo, ni iba a tener todas estas tecnologías que tengo ahora en un solo dispositivo. Si tú ves todo lo que mide un teléfono ahora, es increíble. Tiene como alrededor de 16 distintas formas de medir nuestro ambiente, desde temperatura, velocidad, altura, geoposicionamiento, o sea, toda esa información yo nunca hubiera pensado que lo hubiéramos tenido con acceso libre de la forma en como lo tenemos ahora, ¿verdad? Ahora, a ver, estamos hablando de las ventajas y más adelante hablaremos un poco de los desafíos, de los retos que esto también presenta, ¿no? Porque hay mucha información concentrada en un celular, justamente como tú lo decías, que antes era muy privada, muy privada y que solo tú tenías conocimiento, pero ahora hasta tus latidos de corazón te pueden medir por el smartphone. Pero bueno, lo veremos un poco más adelante. A ver, ¿cómo está Centroamérica en temas de conectividad, Rodolfo? ¿Cuáles son las estadísticas que ustedes están manejando hasta este momento? En algún momento leí, por ejemplo, el caso de El Salvador, teníamos ¿cuánto? ¿Un 20% de conectividad de la población?
¿Cómo estamos? Mira, en números oficiales, porque hay distintos estudios que son el número oficial, a veces se toca entre un 20 y un 25% de la población. Pero si tú ves el número al que yo le creería más, es usuarios activos adentro de El Salvador en Facebook, ¿verdad? Que es el deporte más, más utilizado en redes sociales y en Internet, es Facebook, ¿verdad? Entonces, hay 3.3 millones de salvadoreños. Eso significa que la mitad de la población, o más de la mitad de la población de El Salvador, está hoy en Internet. Y anda móvil, porque alrededor del 90% de ese grupo, de esos 3.3 millones de personas, accede a Facebook a través de la aplicación móvil de Facebook. Bueno, y estamos hablando que en promedio, si hay 3 millones con teléfono celular, en promedio pueden tener 2 hasta 3 celulares, una sola persona, ¿no? Sí, 2 hasta 3 celulares. Sin embargo, el porcentaje de cuentas que Facebook estima que son cuentas duplicadas o falsas en nuestros países es alrededor del 13%. O sea que si le ponemos ese margen de error, estaríamos hablando de que al menos 3 millones de personas, que sigue siendo la mitad de la población, está en Internet. A nivel centroamericano, ¿cómo estamos en el comparativo? ¿Qué país es el que lleva la delantera en términos de conectividad, pero también ahora en presencia en redes sociales, Facebook, en Twitter y las demás redes? Costa Rica es, en Centroamérica, Costa Rica y Panamá son los que tienen el mayor porcentaje de pobladores adentro de Internet. El que le sigue es Guatemala, ¿verdad? Y después estamos nosotros, seguido por Honduras y Nicaragua. Ahora, pero estas estadísticas siempre están en constante crecimiento, ¿no? Así es. O sea, cada año está incrementando conectividad y a la vez el acceso a las redes sociales. Sí, y ese es algo bien interesante. En el estudio de iLifeBuild, que es un estudio que se hace todos los años sobre Internet y redes sociales, lo que se vio es que el pastel de Internet este año creció mucho más en las edades mayores. O sea que todas las edades de los 40 hacia arriba hicieron crecer más el pastel. Eso significa que ya todas las edades más jóvenes ya estaban ahí. Y ahora los que están creciendo, te voy a decir un ejemplo, las personas de 60 en adelante crecieron, eran antes solamente el 3% del pastel completo, ahora son el 9% del pastel, crecieron casi en un 600%. O sea, si los jóvenes estaban ya ahí, la presencia o la permanencia de ellos ha ido empujando entonces a los mayores a que se incorporen también a esto. Sí, bueno. De alguna manera. Y la parte laboral podría ser, ¿no? Con gente mayor que puede estar trabajando todavía, estar activa. Sí, yo creo que son varias cosas. Es el cruce generacional, ¿verdad? Y la necesidad de estar conectado. Porque estar conectado ya lo podríamos poner dentro de una de las necesidades básicas del humano, ¿verdad? Sí, o sea, bueno, muchas personas lo ponen porque al final de cuentas es una necesidad que ahora la tenemos psicológicamente, el saber que estoy conectado, que no me pierdo de cosas. No sé si te ha pasado a ti, hay un síndrome que es el síndrome de la vibración fantasma. Síndrome de vibración fantasma es que tú sentís que te vibra el teléfono, no andas nada. y ya no digamos aquella cuestión reflejo de que le suena el teléfono al vecino y todo el mundo comienza a revisar su teléfono, ¿no? Sí. O sea, nos está pasando. Tengo que hacer la primera pausa comercial, Rodolfo. Hace 10 años en estas alturas, Evelyn Yacir de Lobo era entonces la defensora del consumidor. Recuerdo que una vez estuvo en otro canal conmigo en entrevista y ella manejaba el dato de que decía, es que en adelante tenemos que considerar, por ejemplo, toda la parte comunicacional, los teléfonos celulares como parte de la canasta básica. Digo, la que ella veía en ese momento, obviamente lo ve la Defensoría, tiene que ver la canasta básica alimentaria, pero decía, tiene que estar ahí porque ahora es parte del presupuesto de una familia. Lo vemos, lo platicamos más adelante de eso y quiero que avancemos en el tiempo para ver cómo entonces también toda la parte de redes sociales tiene una fuerte presencia en la parte real y que tiene que ver sobre todo con el tema electoral, que creo que es importante, ¿no? Cómo se están moviendo las redes sociales y qué impacto está teniendo eso en la decisión incluso del voto de los ciudadanos. Vamos a ir a una pausa, 2 números tendremos habilitados, 2263-0023, 2264-9179. Regresamos.
Salazar, presidente y CEO de Ideas World International, está con nosotros en nuestros estudios hablando de todo el tema del Internet. No hemos hablado, Rodolfo, todavía del Internet de las cosas, lo vamos a ver quizás rapidito porque quiero que pasemos a la parte política electoral, que eso creo que a la gente le va a hacer mucho clic, ¿no? Para que ubiquemos esto en la realidad. Pero te decía en el segmento pasado, Rodolfo, por ejemplo, el caso de... Te ponía el ejemplo concreto de Evelyn Yacir cuando era defensor del consumidor, que hablaba ya entonces hace 9 años atrás de que había que considerar dentro de la canasta básica alimentaria o la canasta básica ampliada más bien el tema de la comunicación, el celular. Sí, yo creo que ahora las personas de cualquier nivel social están buscando estar conectados con el mundo a través de Internet. Inclusive pasa a ser más relevante que tener televisión por cable, porque también televisión por cable era como uno de los pasos que seguía después de haber tenido la conectividad de televisión, ¿verdad? Entonces ahora para las familias es tan importante para hacer tareas, es importante para poder estar conectados con sus seres queridos, y máxime que tenemos una población bastante grande fuera de El Salvador. La conectividad y la comunicación con esta población es muy importante y el Internet forma una parte clave para esa conectividad. Bueno, ya en diciembre uno ve publicidad, ¿no?, de algunas compañías telefónicas mostrando la conectividad de los jóvenes que están en Estados Unidos, sus hijos, conectándose con sus madres acá en el país, ¿no? Sí. Señoras que obviamente algo están aprendiendo ya, incluso lo que decías antes, a cómo utilizar toda la parte de comunicación a través del Internet, ¿no? Así es, así es. Yo creo que, de nuevo, hay gente que piensa que el Internet es difícil para los más adultos, ¿verdad? Para la tercera edad. Yo creo que al revés, la tercera edad y los adultos mayores tienen una gran oportunidad de usar Internet y de aprender de una forma lúdica, porque lo aprenden teniendo conexión con sus familiares, lo aprenden haciendo cosas que no habían podido hacer, les da capacidades que no tenían antes. Entonces yo he visto personas, adultos mayores, que comienzan a usar Internet y como tienen el tiempo para poderlo aprender mejor, ¿verdad? Se vuelven internautas increíbles, ¿verdad? Que están al filo con la información, tienen la información de sus familiares, están conectados. Y esto tiene diferentes facetas, ¿no? En la parte de la comunicación personal, en la comunicación colectiva, en la comunicación de las organizaciones, de los partidos políticos, de las empresas, ¿no? ¿Cómo se plantea entonces el desafío de cómo comunicarse ahora a través del Internet? Sí, bueno, yo creo que el desafío más grande es entender el tema de la reputación digital, ¿verdad? Porque lo que sucede es que ahora, de nuevo, como estamos en una realidad mezclada, como te decía al inicio, la realidad mezclada entre lo virtual y lo real, el tema reputacional se vuelve muy importante, porque tu reputación está en juego en todo lo que haces y todo lo que dices en Internet. Y está en juego porque al final la reputación, el dueño de la reputación no soy yo, el dueño de mi reputación son los terceros, o sea, porque los terceros me dan la reputación a mí. Entonces, lo que otros piensan de lo que yo he subido, o lo que otros perciben de lo que yo digo en Internet, es al final lo que se me adjudica a mí como mi reputación, ¿verdad? Que es ya como una especie de evaluación. Exacto. No es autoevaluación, sino la evaluación de los terceros, de la gente que recibe. Ajá. Y fíjate que es bien importante porque las personas a veces creen que, bueno, son mis redes sociales, yo puedo decir y hacer lo que yo quiera. Es cierto, pero lo que sucede es que nuestro cerebro funciona de una forma bien peculiar. Hay algo que se llama el efecto aura. Y el efecto aura lo que hace es que psicológicamente nuestro cerebro asocia a características de cosas que están asociadas con nosotros. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Yo trabajé con Microsoft por 7 años, ¿verdad? Entonces, cuando trabajaba con Microsoft, el efecto aura que tenía era de saber de tecnología. Me puede ayudar con mi computadora. Entonces, claro, yo tenía muchos amigos y conocidos que me hablaban y me decían, mira, fíjate que no me encendió la compu. Entonces, para que yo se las arreglara. Pero, sí. y era el efecto aura de trabajar con Microsoft, ¿verdad? Me veían como alguien técnico, como alguien que podía resolver problemas, claro, técnicos. Entonces, el efecto aura que tienen algunas imágenes, por ejemplo,
una imagen de alguien celebrando y haciendo relajo, y eso puede tener un efecto aura negativo. O, por el otro lado, alguien que siempre se presenta de una forma correcta, muy bien en sus redes sociales, puede tener un efecto aura positivo, ¿verdad? Y lo mismo, las cosas que uno sale haciendo. Por ejemplo, si yo salgo hablando sobre fútbol, y cada vez que yo estoy hablando, yo hablo sobre fútbol y pongo fotos de fútbol y todo, el efecto aura es, él sabe de fútbol, a él le gusta el fútbol. Entonces, ese efecto aura no lo podemos evitar, la gente lo va a asumir y te va a dar las características, ¿verdad? O sea, ¿qué sería? Que te vas convirtiendo como un referente para la gente. Puedes convertirte en un referente, o la gente puede asumir algo sobre ti que no eres, o que sí eres. Es decir, pero hay una parte que tiene que ver con la potencialidad de la distorsión también. Así es. Digo, en la parte reputacional mal manejada. Mal manejada, exacto. Así es. Ahora, esto opera entonces, Rodolfo, obviamente para la persona, ¿no? Uh-huh. Para la persona y para las empresas. Te voy a decir... Sí, a eso quería llegar. Para las personas y las empresas. Yo creo que si ustedes en las empresas no se han dado cuenta que el día de hoy, cada vez que alguien va a ir a un lugar, aunque conozca dónde está, lo que hacen es que hacen una búsqueda en Exacto. Google, y esa búsqueda en Google le da a uno una fichita sobre esa empresa, y le dice a uno a dónde está ubicado, le dice cuál es la dirección exacta, y además le dice 1 estrella, 2 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas. Por cada estrella que uno tiene, uno puede aumentar las posibilidades que alguien lo visite, y por cada estrella que a uno le vayan quitando, uno puede aumentar las posibilidades que una persona nunca lo visite. Entonces, si ves, esa es reputación digital. Al final, la reputación la está dando una plataforma, y en este caso, la plataforma de Google. ¿Y qué otra forma da reputación Google? Google es la entidad más creíble en el mundo al día de hoy. Porque lo que tú buscas... ¿Es así? Mira, no hay un estudio, pero yo te diría, la mayoría de personas con las que tú hablas, ellos creen que lo que dice Google en los primeros 2, 3 resultados es la verdad, o lo que te sale sobre alguien es la verdad. Entonces, creo yo que habrían pocas personas y pocas empresas que tienen ese nivel de credibilidad a nivel global, no importando religión, raza, credo, etcétera. Sí, no, y estaba pensando, por ejemplo, en los restaurantes, por poner un ejemplo, restaurantes en San Miguel, la zona oriental, ¿no? ¿Sí? En el país si lo queremos ampliar, pero quedémonos en San Miguel. Uno llega a un restaurante X, toma la fotografía, la sube a Instagram, la sube a Facebook, a Twitter, y puede ubicar, con GPS entonces dónde está ubicado, y automáticamente le puede salir a uno entonces justamente lo que decía, ¿no? Cuántas estrellas, la calidad. Entonces ahí hay dos cosas, el riesgo de que también entonces una mala limpieza del lugar, una fotografía, como decía, entonces destruye la reputación de esa empresa. La otra es que la persona diga, bueno, estaba sabroso este pollo, ¿no? O sea, el plato de comida. O sea, todo eso es increíble cómo va operando. ¿Hasta qué punto, Rodolfo, las personas y también las empresas están entendiendo justamente en lo que estamos entrando, en lo que ya estamos prácticamente? Yo creo que por el momento todavía estamos como en una humanidad adolescente entendiendo el tema de Internet y redes sociales. Y hay un buen grupo de gente que apenas se conectó hace 1 año, o hace 2 años, o hace 3 años, ¿verdad? Que han entrado en esto como una ola así gigante, en la que se subieron y la ola lo lleva a una velocidad grande. Entonces, estas personas todavía están tratando de entender qué es este mundo, ¿verdad? Y no hay nadie que los está guiando. Creo yo que eso es una responsabilidad que va más allá de la responsabilidad que tenemos nosotros individual. Podría ser una responsabilidad de gobierno el poder guiar mejor a los estudiantes, guiar mejor a las personas y a los ciudadanos a usar mejor las capacidades que tiene a través de Internet. Tú estás con tu empresa a nivel de Centroamérica, ¿no? Así es. Y me imagino que prestarás servicios ahora por Internet. Bueno, ahora, se puede resolver mucho, ¿no? No hay necesidad de estar con presencia física en la India, por ejemplo.
Sí. puede resolver ciertos problemas de esa manera a través del Internet. ¿Cuáles son tus énfasis en las exposiciones cuando vas a cualquier país de Centroamérica? ¿O qué es lo que respiras de la orientación que se le debe dar a las personas, pero también a las empresas? Bueno, en el tema reputacional, lo que nosotros hablamos es, primero, si usted no quiere que se sepa, no lo digitalice nunca, para comenzar, ¿verdad? O sea que si hay una foto o una imagen que tú no querés que en algún momento alguien la tenga, nunca la tomes, ¿verdad? Y eso se lo digo yo a jovencitos de 14, 15 años que ahora están haciendo toma de fotografías para enviarle a sus amigos que no son fotografías que pudieran darles una buena reputación. Entonces, y por el otro lado, es el cambio de pensamiento. Yo estoy ahora, una de mis conferencias habla de el cambio de chip, es un cambio de pensamiento del pensamiento de fábrica al pensamiento de la era conectada. Porque nosotros tenemos un chip conectado gracias a la era industrial, que es un pensamiento de fábrica. O sea, la fábrica, pensamos como que estuviéramos todavía en un mundo en el que la fábrica es lo más importante, ¿verdad? Y estamos en un mundo en el que la conectividad y la forma en que usamos la conectividad es lo más importante. Entonces, la forma de pensar entre uno y otro debe cambiar. La forma de pensar de un pensamiento de fábrica es muy cuadrado, tiene demasiadas reglas alrededor. Claro, veníamos de un mundo en el que, no sé si te acordás, a mí me tocó que decía, vaya y busque la biografía de Cristóbal Colón. Entonces te tocaba ir a buscar primero si había enciclopedia en tu casa y si no, salir caminando y a buscar y encontrar. Había lugares específicos donde ir a encontrar eso. Ahora tú pones biografía de Cristóbal Colón y hay 300 millones de resultados en Google y fuentes de información. Entonces tenés que lidiar con esa parte, con un pensamiento distinto, no con el pensamiento de solo ahí hay información. Y esa es como la parte básica, siempre me recuerdo esa parte cuando apenas comenzaba a ver esto de las computadoras, de los archivos, las carpetas. Entonces, ¿cómo ubicas un archivero físico, ¿no? Lo que tenías antes, ¿no? El archivero físico, bueno, todavía existen obviamente, pero un archivero físico donde está lleno de folders de información A, B, C, D, F, G, y ahí comenzaba, ¿no? Entonces, ¿cómo ubicas eso, por ejemplo, en la parte ya más abstracta en una computadora, ¿no? Sí. O sea, digo que eso es como lo básico, pero el asunto es cómo entras en esas otras dinámicas. Por eso, ¿será que por eso estamos hablando ya en el analfabetismo digital, Rodolfo? Yo creo que lo que sucede es que ha habido una disrupción, ¿verdad? Una disrupción tecnológica. Partió el mundo en dos. Partió el mundo entre los que saben usar la tecnología y la tienen, y los que la tienen y no la saben usar, o los que no la tienen. O sea, es lo mismo no tener la tecnología. Y esa disrupción lo que ha hecho es lo que pasó con la disrupción cuando en el mundo vino la imprenta. Exacto. La imprenta partió al mundo entre las personas que saben leer y las que no. Sí. Entonces, en este caso, la imprenta ha partido el mundo entre los que saben usar las nuevas tecnologías y los que no. Entonces, tenemos un desafío fuerte como sociedad, como países, el mundo mismo, en términos de ¿qué? De enseñar, de instruir. ¿Por dónde hay que entrar entonces en todo esto? Creo que el tema es educación. Hay un concepto que a mí me gusta mucho. El concepto es el concepto del artista, ¿verdad? Según todo esto, porque ahorita vamos a un mundo todavía más complejo en el que va a haber automatización de todo. Entonces, en algún momento vamos a tener un autómata haciendo muchas cosas que hacía un humano. Para decirte, yo hace poco, fuimos a una conferencia el año pasado, que este año en Miami, el conferencista es un robot. Es una robot que se llama Sofía. Esa es la conferencia principal. ¿La tenías proyectada con holograma o era en un monitor estaba nada más la imagen? No, es una mujer robot que va a estar parada frente a la audiencia dando la conferencia. Entonces tú te pones a pensar esto, ¿qué vamos a hacer los humanos? Entonces los humanos, lo único que nos queda es convertirnos en artistas, pero no artistas de, sí, voy a tocar el violín o voy a pintar.
convertirme en payaso. O sea. Exacto. Me voy a convertir en artista en lo que yo hago. O sea, por ejemplo, tú ya tienes arte en lo que tú haces. O sea, tú te preparas tan bien, o sea, tú haces de una forma excelente lo que tú haces, tú estás comenzando a ser artista. Entonces, el artista, una de las cosas que hace es eso, prueba cosas nuevas. O sea, un artista no se queda únicamente con, sí, es que ya hice yo esta obra de arte y así son todas mis obras de arte, sino que va haciendo cosas nuevas. Ahora, Rodolfo, estos desafíos tienen que ver, o podría ser más o menos, sigo salvando las distancias, pero puede ser comparativo a la era de la industrialización en el mundo. Digo, cuando aparecen las máquinas y aparecen, bueno, después mucho más los tractores y todo esto, ¿será que estamos en una etapa más o menos parecida en términos del desafío? Porque hay temores, ¿no? Y hay temores que, bueno, no son algunos infundados y otros no tanto, ¿no? Que justamente tienen que ver con el desplazamiento que puede haber de mano de obra. O sea, ¿qué va a hacer la humanidad? Es decir, si ahora donde antes había una persona, 3 personas que despachaban un producto X, ahora lo que tenés es una máquina que te dispensa lo que querrás, ¿no? Le metes una moneda y se acabó. ¿Sí? Por ejemplo. Bueno, imagínate algo que ha pasado ahorita, Uber, por ejemplo. Exacto. Uber, en estos momentos lo que ha pasado es que partió al mundo de los taxistas o al mundo del transporte en dos. Exacto. ¿Y sabes cuál es el futuro de Uber? Uber es carros automatizados. O sea, el futuro de Uber no tiene drivers, no tiene conductores. Hacia eso va. Hacia eso va, ese es el futuro de Uber. Ahí es donde está la rentabilidad final de Uber. Entonces, ¿qué van a hacer todas estas personas? ¿Qué vamos a hacer adentro de un carro que no tiene conductor? Entonces, todo eso hay oportunidades para nosotros los humanos, para los artistas, ¿verdad? Para poder comenzar a ver cómo yo, con lo que yo hago, puedo transformar ese futuro en algo que tenga un ingreso para mí, ¿verdad? En algo que me dé una ganancia recíproca, ¿verdad? O sea, es bien difícil pensar en esto porque vamos hacia ese mundo y ese mundo va a tener oportunidades para quienes ya cambiaron la forma de pensar. Ahora, Rodolfo, pero esto entonces también, si no se logra aprovechar, puede entonces profundizar más las diferencias económicas, sociales en el mundo. Podría si los gobiernos logran, porque te voy a decir aquí qué es lo que sucede, es que ciertas barreras que antes existían, como ahora estamos hablando, las barreras para poder tener un canal de televisión, sí, claro, eran muy altas antes. Ahora las barreras han caído en todo, no solo en eso, han caído en todo, en todos lados, todo el mundo, no hay barreras. Y hay muchos de nosotros que todavía estamos caminando como que sí existiera una barrera. O sea, por ejemplo, aquí en El Salvador hay mucha gente que dice, ay, pucha, se queja porque nacieron en un país donde no hay oportunidades. Ya no hay países alrededor de la tecnología. O sea, ustedes, aquí no hay fronteras. Yo puedo vender mis servicios. Nosotros ahorita vendemos servicios a 17 países del mundo. O sea, y estamos aquí en El Salvador. No tienes que estar viajando, no tienes que estar, o sea, sí, toda la conexión. No existen barreras. Antes yo me acuerdo que para poder tener una negociación con China, alguien tenía que primero pagar larga distancia para llamar en China. Sí. O sea, ahora no existe esa barrera. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es dejar de pensar que estamos atrapados. Pero es que hay ciertos reflejos condicionados que al final la humanidad tiene o se crea, ¿no? O sea, que uno puede creer que, justamente lo que decíamos, o si alguien estuvo encadenado toda su vida, puede pensar, aunque le quiten la cadena, que todavía siente que tiene esa cadena. Exacto. O sea, y yo creo que eso es lo que pasa. Y por eso es que cuando nosotros vamos y hablamos y trabajamos con empresas y figuras públicas y personas alrededor de la región, lo primero que tratamos de ayudarles es a salir de ese pensamiento, que es un pensamiento de fábrica, un pensamiento en el que yo me siento encerrado, ¿verdad? Ya no estamos encerrados. Ahora, y esto ya no tiene que ver que el dominio exclusivo sobre esto tiene que ver la gente que se ha especializado en informática, en el tema del Internet, o sea, ¿sí? Todas las profesiones están entrando a esto, todas, sin excepción. Sí, te voy a decir algo que es bien interesante. Fíjate que, por ejemplo, ahora nosotros tenemos acceso a herramientas que tú las pagas por medio de servicios, en las que antes necesitaba ser un diseñador gráfico para poder hacer
las maravillas que se logran hacer ahora con esas herramientas. Por ejemplo, tengo una herramienta para poder transformar mis fotos y hacerlas artísticas, o hacerlas caricaturas, o hacerlas... Sí, sí. Que eso antes necesitabas solamente con Photoshop y tenías Exacto. que tener la licencia. Ahora me cuesta $1 al mes el tener acceso a esa plataforma. Ahora, ¿qué es lo que tengo que saber? Tengo que buscar y tengo que comenzar a probar de hacer esas cosas yo. Las cosas, o transformar lo que yo ya hago. Por ejemplo, un doctor tiene que comenzar a buscar formas de cómo ejerce como médico a través de nuevas tecnologías. O sea, porque ahora imagínate, hay tantos dispositivos que están conectados, Claro. Y cosas. ¿Por qué los médicos no están usando eso? Ay, es que yo no entiendo tecnología. Hable con alguien que entiende. Siéntese y dígale, yo quiero que esto se conecte con esto y que haga aquello. Y va a transformar su práctica médica, ¿verdad? Perfecto. Tengo que hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos, Rodolfo, ahora sí, entonces hablemos de la parte política electoral. O sea, ¿qué está pasando? El manejo de redes sociales, los troles y todo este tipo de cosas. ¿Cómo pueden tener influencia? El tema del hackeo, etcétera. Lo que ocurrió en Estados Unidos, la supuesta influencia de Rusia sobre esa elección de Donald Trump, pero está ocurriendo a otros niveles, ¿no? A nivel mundial, cómo los troles pueden influir en las decisiones de la gente a la hora de ir a emitir el sufragio. Vamos a una pausa, regresamos con más. Bien, es un gusto que nos acompañe. Estamos al cierre de conexiones. A ver si dedicamos los últimos minutos entonces, Rodolfo, a hablar, nos quedan 13 minutos justamente a hablar sobre todo este tema de cómo, digamos, que es un desafío también, de cómo la presencia de los troles, cómo el tema de hackeo, cómo la utilización de las cuentas, el Facebook, el Twitter, que tiene grandes virtudes. Yo pensaría que en términos de potencialidades es lo mejor que ha existido para la humanidad hasta hoy, pero está cargado de esos desafíos, ¿no? Y lo que ha pasado en Estados Unidos, que todavía está instalada esa polémica. Es decir, Donald Trump, se supone que en esa elección jugó un papel importante en la influencia de los rusos. Y recientemente me comentabas, es otro escándalo que se ha originado. Pero bueno, hablemos de esto porque en el país ya lo estamos viviendo, ¿no? O sea, los troles, que si escribís algo en contra, no digamos, de un político, ¿no? Un candidato, y te pueden caer 20.000 insultos y se hace hasta un trading topic, como decimos, ¿no? Entonces, ¿cómo se plantea todo este tema ya sobre la influencia político-electoral, Rodolfo? Bueno, mira, yo creo que el tema de Twitter es un tema bien específico y especial por sí solo, ¿verdad? Porque nosotros consideramos que en Twitter hay un círculo pequeño de personas que pueden impactar el ámbito general de la nación, ¿verdad? ¿Por qué te digo un círculo pequeño de personas? Porque ya Twitter en Centroamérica se ha quedado como una de las redes sociales que la gente ya no usa. O sea, ahorita cuando tú le preguntas en el estudio de iLifePelt, se le pregunta cuáles son las 5 redes sociales que usted más usa. Ya nadie dice que Twitter es una red social que usa. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que ha pasado? La desplazó Instagram. Porque en Instagram es un poco más difícil levantar los perfiles falsos, es un poco más difícil que alguien te ande troleando, ¿verdad? Y es un poco más difícil utilizarla para tergiversar información, como lo es Twitter. Y creo yo que la gente se cansó, ¿verdad? Se cansó de las cuentas falsas, se cansó de distintas cosas. Sin embargo, sigue siendo una red social importante para afectar las coyunturas nacionales. ¿Por qué? Porque en el círculo de los que están ahí son los políticos, los más grandes empresarios, aunque no están tuiteando, están oyendo, los periodistas, los comunicadores y los políticos, ¿verdad? Que ese es el área donde están. Entonces, ¿qué es